ministro de Educación, Roberto Aguilar, con nosotros. Buenas noches, ministro, bienvenido. Priscila, muy buenas noches y gracias por este espacio. Ministro, ya partió esta marcha, se está acercando a La Paz. Según ellos dicen, son más de 1000 maestros. Obviamente el tema de los números es un tema que no amerita discutirlo mucho porque le van a poner ellos más, menos nosotros. Lo cierto es que ha partido la marcha. Y lo que nosotros les preguntamos, ¿qué es lo que esperan cuando lleguen a La Paz? ¿Son solo maestros? Ayer el viceministro Rada decía, yo dudo que sean maestros, son universitarios, decían, pero no quiso comentar más el tema. Yo les doy objetivamente lo que nos pasaron como información compañeros del propio magisterio. La mayor cantidad maestros de Santa Cruz. ¿Ya? Es el grupo más numeroso, 150 o de repente un poco más. Los grupos trotskistas, o sea, los que están vinculados al Partido Obrero Revolucionario, al POR y a la dirigencia de La Paz, Oruro y Cochabamba. Cochabamba tenía 62 maestros en la marcha. La Paz y Oruro, calculo que 50 o 60 cada uno. Y de ahí es donde han venido los conflictos internos. Se han comenzado a generar una serie de pugnas porque Santa Cruz les dice, pero ustedes nos han convocado, aparecen en todos los medios. La profesora Norma Barrón, quien respeto mucho por su trayectoria, es la esposa de Miguel Lora, una vieja y de tradición dirigente del POR y obviamente el magisterio trotskista. Entonces, por eso siempre van a encontrar ustedes a Vilma Plata, José Luis Álvarez, a la profesora Barrón, a Miguel Lora, trabajando el tema desde una óptica, ¿qué es lo que nos preocupa? La óptica que están planteando es de una pugna sindical al interior de los movimientos sindicales, especialmente la Central Obrera Boliviana. Y eso se lo puede apreciar de la siguiente manera. Miren, este es el pliego 2016. ¿Ya? Son esa cámara, cuatro hojas en donde se han venido a plantear temas educativos, pedagógicos, hay temas por especialidad, hay temas de carácter salarial, temas de cargas horarias, temas de métodos de enseñanza, etc. Su pliego. A este pliego le hemos respondido con 200 páginas. Son todas estas páginas las que resumen la respuesta a este pliego. Este pliego quedó inconcluso, es decir, no hemos avanzado en la discusión. Pliego 2017. 2 páginas que nos presenta el profesor Pinaya, donde toca temas educativos. Si ustedes ven el documento que han sacado para convocar la marcha, y es el documento oficial, Gran Marcha Nacional, y obviamente convocan a la marcha, tiene 5 puntos, donde dice, un salario de acuerdo a la canasta familiar, nivelación salarial, urbanos rurales, jubilación con las 12 papeletas, estabilidad laboral y fuentes de empleo. Yo les pregunto, ¿con el Ministerio de Educación van a discutir el salario? No, eso se lo discute siempre. Gabinete, COCO, porque es el Ministerio de Economía quien nos asume la condición de cabeza de sector en el tema salarial. El tema de jubilación, ¿lo discuten con el Ministerio de Educación? No. Se lo discute, se lo analiza, se lo trata en otros niveles. El tema de la jubilación con el 100% igual. El tema de estabilidad laboral. Antes ponían respeto a la inamovilidad docente. Lo han quitado inamovilidad docente y lo han puesto estabilidad laboral. Y el último, el tema de fuentes de empleo. Antes decían respeto a la profesión docente o al reglamento docente, ahora le meten fuentes de empleo. ¿Por qué? El tema es muy sencillo. Lo que quieren es vanguardizar una lucha sindical, reemplazando a la COP en la dirección a través de consignas generales. Fabriles hoy día en su ampliado, apoyamos la marcha del magisterio y seguramente para mañana se van a unificar. Van a venir otros sectores vinculados al Partido Obrero Revolucionario y van a comenzar a querer unificar la lucha para vanguardizarla en reemplazo de la Central Obrera Boliviana que ya han anticipado. Como va a firmar el acuerdo con la COP y va a traicionar el movimiento sindical, nosotros quedamos en la lucha para representarla. Por eso tardan 10 días en llegar a La Paz. O sea, una COP dividida en este momento, ¿eso es lo que estamos viendo? Sí. Y aquí está justamente el comunicado que saca la COP y les dice,
Hemos tomado conocimiento de la convocatoria de un ampliado nacional de sectores cívicos, sociales y sindicales para el día miércoles 12 de Los Corrientes en la ciudad del Alto, misma convocada por la organización denominada CODELPA. El Comité Ejecutivo Nacional del Centro Obrero hace conocer lo siguiente: ninguna organización social, cívico-sindical de carácter departamental puede asumir una representación nacional, lo contrario significa paralelismo. La carta que les envía la Central Obrera Boliviana el marzo 8, dirigida a los maestros urbanos, les dice: toda la lucha reivindicativa de los trabajadores debe ser unitaria en torno a la Central Obrera Boliviana. Entonces, ahorita están usando como pretexto el tema educativo. La consigna es muy linda. La consigna me parecía importante que la puedan sustentar en sus propios pliegos. Calidad educativa con calidad de vida. Ahora, me llama la atención algo que decía el viceministro ayer. Decía, en todo el pliego de la COP no está el pliego de los maestros. No está. O sea, como que ellos ya se han desmarcado de la COP, o sea, ellos ya son independientes. Parece que eso es lo que están planteando. ¿Por qué? El pliego de la Confederación de Maestros Rurales está dentro de la COP, nos los han hecho llegar y lo estamos preparando para la negociación. Porque está dentro del pliego de la COP y lo han mandado además como pliego de la Confederación de Maestros Rurales. ¿Quiénes no están? Los maestros urbanos. Los que están marchando. Los que están marchando no tienen su pliego en la COP y no nos han mandado un pliego. Lo que nos han hecho llegar es este del 2017 que lo firma un solo dirigente. ¿Y cuándo llegó eso? Esto ha llegado el 23 de febrero. ¿Hubo respuesta alguna de esto? No, porque esto está llevando obviamente el análisis, pero además miren, un solo dirigente. Federico Pinaya es el que firma este pliego de peticiones. ¿Y él representa a todos, no? No, pues. Entonces ahí viene una suerte de pugnas sindicales internas que lamentablemente están poniendo otra vez en incertidumbre. O sea, además de la COP dividida, que parece que los maestros urbanos quieren liderizar otra institución paralela, dentro de los maestros también hay división. Sí, y aquí les muestro. Este es el documento que sacó la Federación de Santa Cruz, que es el que más gente ha traído, ha puesto en la marcha. Ellos ponen los 4 puntos generales, pero además ponen otros temas. Respeto al reglamento del escalafón, rechazo a la resolución 01, proceso de institucionalización transparente, reconocimiento a la formación académica. Tienen otro pliego. Entonces, cuando empiezan la marcha, los de Santa Cruz les plantean: incorporaremos estos puntos. Y los del POR, los trotskistas, dicen no. ¿Por qué? Porque si lo vuelven un tema sectorial, solamente del magisterio, solamente de educación, van a tener que discutir solamente con el Ministerio de Educación. Entonces, como no quieren discutir con el ministerio, sino dirigir una lucha sindical que vaya mucho más allá, quitan los temas educativos, se quedan con los temas generales y a partir de ello, incluso su pugna con la Federación de Santa Cruz o con Federico Pinaya es visible. El gran problema es que están poniendo, como digo, pretexto el tema educativo para lanzar una marcha que después ya lo están haciendo. Convocamos a fabriles, convocamos a universitarios, convocamos a constructores, convocamos a mineros para tratar de hacer una gran marcha de todos los sectores sociales pidiendo salario, pidiendo etc. Han enmascarado su intención de dirigir una lucha de la COP a través de un pliego que no es educativo, pero que lo han planteado como educativo. ¿Quién debería estar preocupado? La COP. Porque, como les digo, si ellos dicen: lanzamos la amenaza de que si no nos responden hasta dentro de 10 días que llega la marcha, vamos a declararnos en huelga de hambre y huelga general indefinida, la pregunta es ¿por qué? Normalmente es por un pliego que tiene varios puntos y donde uno se sienta, lo que hemos hecho 8 años con todas las dirigencias. Yo me siento y comienzo punto por punto. Esto sí se puede, esto no, esto es así, esto es de esta manera. Les hemos respondido siempre. Pero en esta ocasión sus temas son salario, jubilación, estabilidad laboral, fuentes de empleo, que son temas que no los podemos discutir con el Ministerio de Educación. El objetivo, simplemente el de generar una situación de conflicto bajo el argumento: el Ministerio de Educación no nos ha respondido, pero si no tenemos para responderles puntos. Entonces debería haber sido el gabinete que nos responda, pero eso se está haciendo con la Central Obrera. Entonces están haciendo lamentablemente un juego sindical. ¿Y por qué cree que está sucediendo esto? La COP ha perdido mucho poder, su dirigencia está fragmentada, débil. Este es obviamente un tema de la Central Obrera Boliviana. ¿Cómo lo ve, pero? Lo que se ha hecho, y eso ya de la óptica del gobierno, es recibir un pliego de peticiones de la Central Obrera Boliviana y comenzar a preparar lo que se hizo los otros años, una negociación para responder. Cuando el interés es político,
el tema es, no les interesa solucionarlo el problema, sino agravarlo bajo cualquier argumento. Por lo tanto, uno lee los documentos del POR, de los Maestros de la Paz, de José Luis Álvarez, los discursos, dice, anticipamos la traición de la Central Obrera Boliviana. ¿Anticipan qué? Que firmemos un documento donde se responda a los trabajadores. Que anticipan que la Confederación de Maestros Rurales está traicionando porque hemos avanzado en temas importantísimos, porque son temas educativos. El tema, lamentablemente, es que hay un interés de generar situaciones de convulsión política a partir de situaciones de conflictividad sindical. Ayer el viceministro Rada, hablando un poquito de la COP, porque serán parte de este diálogo también, decía que el tema de los créditos productivos, yo sé que no es su sector, pero él comentaba y decía, yo no estaba de acuerdo. Se manejó mal el tema con los trabajadores y tiene un costo importante con el gobierno. ¿Cómo ve usted esto? Porque al final estamos hablando de un costo social, porque los maestros y jubilados también han protestado por los créditos productivos. Obviamente este es un tema del área económica, sí, pero no me excuso de poder dar mi opinión. La forma como se lo ha presentado ha sido obviamente una forma bastante sesgada hacia el tema del desastre. Primero, los montos comparativamente de lo que son los ahorros de todos nosotros que aportamos a las AFPs son mucho más significativos que los 150 millones. Pero además el procedimiento que se está estableciendo son procedimientos que normalmente las AFPs generaban antes o planteaban antes a través de diversos mecanismos para capitalizar esos recursos. Nos pagan un interés y nos van a pagar ese interés por el resto de nuestra vida cuando nos den la jubilación. ¿Eso qué significa? Que el dinero que está depositado tiene que ganar intereses. Si no tienen intereses superiores al interés que nos pagan, la situación de quiebra en perspectiva es lo que ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina con las AFPs. Entonces, el tema de la inversión en sí mismo de las AFPs es un tema que normalmente deberían hacerlo. La forma como se ha presentado creo que sí ha sido un tema complejo. Seguramente se va a analizar el momento que se vea pertinente. ¿Por qué? Porque se lo ha presentado como la utilización de recursos de los trabajadores para créditos productivos y en realidad es un procedimiento de inversión de las AFPs para generar capitalización de esos recursos. Ministro, quiero aprovechar su visita también para tener un criterio en torno al tema. Dentro de esta polémica de la ley del aborto que se está tocando, también se habla de una causal que podría habilitar a un aborto legal, que es el tema de ser estudiante. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene como Ministerio de Educación sobre estudiantes embarazadas? ¿Se conoce de casos de aborto? El tema es muy complejo porque ha estado articulado a una problemática creciente, es decir, cada año aumentan el número de casos. Es una tendencia en América Latina, es muy complejo el proceso, pero en el caso boliviano, de manera concreta, ha ido incrementándose el embarazo de menores y la tendencia a reducir incluso la edad. Tenemos antecedentes de embarazos a los 12 años. Que no son por violación. No, ese es el tema más complejo. Entonces, esta situación obviamente ha meritado una serie de políticas, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación, para trabajar los temas de educación sexual y reproductiva y los componentes de orientación. Pero hay un tema, y en esto sí lo planteo como un componente de responsabilidad conjunta. A veces los papás dicen es que no les enseñan o no los educan o el colegio no los está orientando. Esta es una tarea de nosotros como educación, como autoridades, como maestros y maestras, pero también de los papás y mamás. O sea, usted tiene la mirada más en la prevención. Sí, el tema de la prevención es uno de los temas fundamentales. Ahora, hay situaciones que son complejas. La última vez que opiné, me acuerdo en un medio, Página 7, derivó en una información de que nos excomulgaron a los ministros que habíamos opinado sobre el tema y después se aclaró que no era así. El tema está en que cuando enfrentamos una situación de violación, la violación es dentro de la familia, el padre, la madre, un padrastro, un hermano, un tío, etcétera, y deriva en un embarazo. La pregunta es ¿cuál va a ser el destino de ese niño? Claro, pero acá las causales son distintas, ¿no? Las que se están queriendo incorporar. Una de ellas es que haya pobreza y que no puedan mantener al hijo, o que sea estudiante. A eso me voy. No, el tema, y en eso también yo creo que es importante que analicemos con mucha objetividad.
no se está, hasta donde conozco, no se están planteando elementos que sean tan sencillos de resolver y en un criterio simplemente es estudiante y por lo tanto se le habilita al tema de labor. Exacto. Lo que tiene que obviamente existir componentes que estén articulados a ciertas condiciones. Lo que les decía, el tema de embarazo por violación, que ya está incluido en la ley, es un aspecto que creo que nadie lo ha discutido, no lo hemos discutido. Es un tema desde el punto de vista religioso complejo, pero desde el punto de vista social y humano creo que está muy claro. Los componentes de la edad son aspectos que obviamente hay que ponernos a pensar. Una niña de 10, 11, 12 años que enfrenta una situación de embarazo es realmente una niña con un niño. Y este contexto es muy complejo en lo que va a ser el horizonte de vida de esa niña. Al margen de lo que puede ser políticas preventivas, que son lo que consideramos que debemos trabajar fuerte. Discúlpenme que lo plantee con mucha crudeza. Lo primero que deberíamos educarnos son los papás y mamás, que somos los que directamente tenemos que orientar sobre estas temáticas. Segundo, la escuela, el colegio, orientando sobre temas de educación sexual y reproductiva. Y un tercer plano es el tema, obviamente, de las políticas de prevención de los efectos posteriores en lo que puede ser una situación de embarazo, al margen de las situaciones de violación. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a ver qué sucede con el conflicto y vamos a hacer la pregunta a la Central Obrera Boliviana que llama la atención esta división. Gracias. Muchas gracias, presidente.